Imagina que estás en tu jardín. El suelo está agotado, la cosecha se debilita y sabes que, sin fertilizantes, pronto nada funcionará. Pero, ¿y si te dijera que existe una planta que lleva siglos resolviendo exactamente este problema? Una planta que regenera el suelo, proporciona los nutrientes que tus plantas necesitan y trabaja de forma totalmente gratuita, día tras día, año tras año. Una planta que podría hacer que todo el sistema de producción industrial de fertilizantes fuera redundante. Y esa es precisamente la razón por la que fue sistemáticamente apartada de nuestra conciencia. No mediante una prohibición oficial, sino a través de algo mucho más efectivo. A través del olvido, de la dependencia, de un sistema que nos hizo creer que necesitábamos químicos para sobrevivir. Lo que aprenderás en los próximos minutos cambiará fundamentalmente tu visión de la jardinería, la autosuficiencia y tu propia independencia. No se trata solo de una planta, se trata de un principio. Un principio que nuestros abuelos todavía conocían y que casi hemos perdido. Un principio que fue la base de toda la agricultura exitosa durante milenios antes de que la industria química nos convenciera de que debíamos seguir su camino. Si ser independiente a largo plazo es importante para ti, si quieres entender cómo funciona realmente la naturaleza, quédate en este video. Porque al final de este video, entenderás por qué este conocimiento es tan valioso y por qué casi desapareció. Sabrás los pasos concretos que puedes implementar mañana mismo y comprenderás por qué este camino no solo funciona, sino por qué es el único camino sostenible. Retrocedamos 100 años, 200 años, 1000 años, a una época en la que no había fábricas de fertilizantes, ni compuestos de nitrógeno sintético, ni dependencia de las cadenas de suministro mundiales, ni barcos que trajeran fosfato de tierras lejanas. Y sin embargo, la gente se alimentaba, el suelo era fértil, las cosechas eran suficientes. ¿Cómo fue posible? La respuesta reside en una comprensión de la naturaleza que hoy hemos perdido casi por completo. En la antigua Roma, los agricultores ya sabían que ciertas plantas mejoraban el suelo. No las llamaban leguminosas, no entendían la bioquímica que había detrás, pero observaban. Veían que tras un campo de besa o altramuces, la cosecha de grano resultaba mejor. Veían que la tierra se volvía más oscura, más suelta, más viva. E integraron este conocimiento en su rotación de cultivos. Eso no era esoterismo, era ciencia empírica a través de generaciones. En la Edad Media, el sistema de rotación trienal era el estándar. Un tercio quedaba en barbecho, a menudo cubierto de trébol u otras plantas que restauraban el suelo. Los agricultores sabían que, si no dejas descansar la tierra, si no le das lo que necesita, morirá. Y con ella, tu futuro. Este conocimiento era esencial para la supervivencia. No era opcional. Luego llegó la industrialización en el siglo XIX. A medida que la química avanzaba, científicos como Justus von Liebig reconocieron que las plantas necesitan elementos específicos: nitrógeno, fósforo, potasio. La ley del mínimo establecía que el elemento más escaso limita el crecimiento. Esto fue un gran avance, pero también fue el comienzo de un camino equivocado, porque con este conocimiento surgió una idea. Si podemos fabricar estos nutrientes de forma artificial, podemos superar a la naturaleza. Podemos cosechar más, crecer más rápido, romper los límites. Y eso es exactamente lo que hicimos. El proceso Haber-Bosch, desarrollado entre 1909 y 1913, permitió extraer nitrógeno del aire y convertirlo en amoníaco. Bajo alta presión, a altas temperaturas, con un gasto de energía enorme. Esto fue una revolución. Alimentó a la población mundial. Los expertos estiman que la mitad de la humanidad hoy solo existe porque este proceso pudo producir fertilizante en cantidades masivas. Pero también hizo algo más. Nos hizo dependientes. Dependientes de los combustibles fósiles, del gas natural, de la energía, de la industria, de un sistema que no podemos controlar. Y nos hizo olvidar que la propia naturaleza
es una productora de fertilizantes, la más eficiente que existe, la más sostenible, la más resiliente. La planta de la que hablamos hoy no se llama la reina del suelo por nada. Pertenece a un grupo de plantas que pueden hacer algo que parece casi mágico. Extrae nitrógeno del aire, no del suelo, del aire. El nitrógeno constituye el 78% de nuestra atmósfera. Está en todas partes a nuestro alrededor. En cada respiración, sobre cada metro cuadrado de suelo, flotan toneladas de nitrógeno. Pero las plantas normalmente no pueden utilizarlo. El enlace entre dos átomos de nitrógeno en el aire es uno de los enlaces químicos más fuertes que existen. Romperlo requiere una energía enorme. Eso es exactamente lo que hace el proceso Haber-Bosch con calor y presión. Y eso es exactamente lo que estas pequeñas bacterias en los nódulos de las raíces de las leguminosas hacen de forma natural. A temperaturas normales, con la energía del sol, que la planta proporciona mediante la fotosíntesis, imagina, en las raíces de esta planta viven microorganismos llamados rizobios, diminutos, invisibles, pero increíblemente poderosos. Penetran en los pelos radiculares, no como parásitos, sino como socios. La planta forma pequeños nódulos alrededor de ellos, engrosamientos en los que las bacterias viven y trabajan. La planta les da azúcar a las bacterias, energía de la fotosíntesis, todo lo que necesitan para vivir. A cambio, las bacterias toman el nitrógeno del aire presente en los poros del suelo y lo transforman. Rompen el fuerte enlace, fijan el nitrógeno y lo convierten en compuestos de amonio que la planta puede utilizar. Es un intercambio, un sistema perfecto, una simbiosis que ha evolucionado durante millones de años. Y lo asombroso es que esta planta no solo produce nitrógeno para sí misma, produce un excedente. Estudios han demostrado que una planta de alfalfa bien establecida o un cultivo de trébol rojo fija más nitrógeno del que la propia planta consume. Cuando sus raíces mueren, y lo hacen constantemente en pequeñas partes, cuando sus hojas caen al suelo, cuando cortas la planta, entonces todas estas partes liberan este nitrógeno fijado para todas las demás plantas a su alrededor, para el suelo, para todo el sistema. Este es el primer principio fundamental, el ciclo natural del nitrógeno. La naturaleza ha creado un sistema que se sostiene a sí mismo, que se alimenta a sí mismo, que no necesita aportes del exterior, ni fábricas necesarias, ni más energía que el sol, ni gas natural, ni cadenas de suministro, solo la cooperación entre la planta, las bacterias y el suelo. Un sistema que ha funcionado durante cientos de millones de años. ¿De qué planta se trata específicamente? No hay solo una. Es toda una familia, las leguminosas, la familia de las legumbres. En todo el mundo hay más de 20.000 especies. Estas incluyen el trébol en sus muchas variedades, la alfalfa, las besas, los altramuces, los guisantes, las judías, las lentejas, los garbanzos, la almorta, la esparceta y el loto de los prados. Cada una tiene sus fortalezas, sus condiciones preferidas y sus propiedades específicas. Para el jardín, para la autosuficiencia y para la formación de suelo, destacan algunas en particular. El trébol rojo crece en climas templados, es bienal o perenne de vida corta, tolera las heladas, forma rodales densos y fija entre 100 y 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año. El trébol blanco es más corto, perfecto como mantillo vivo, como siembra asociada o como cobertura del suelo. Es robusto, poco exigente y también tolera relativamente bien la sequía. La alfalfa, también conocida como mielga, es la reina entre las plantas forrajeras. Sus raíces alcanzan 3, 4 y a veces 5 metros de profundidad en la tierra. Extrae agua de profundidades que otras plantas nunca alcanzan. Moviliza nutrientes de capas profundas del suelo. Es perenne, puede durar de 3 a 5 años y produce de 3 a 4 cortes al año. Cada corte está lleno de proteínas y de nutrientes. Las besas son anuales, de crecimiento rápido y perfectas como abono verde. Se siembran a finales de verano. Cubren el suelo en otoño,
lo protegen durante el invierno y en primavera se incorporan a la tierra. Los altramuces son particularmente interesantes para suelos ácidos, donde muchas otras leguminosas tienen problemas. También poseen raíces pivotantes profundas, movilizan el fósforo y mejoran drásticamente la estructura del suelo. ¿Por qué prohibió la industria estas plantas? No las prohibió. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado vulnerable. Pero hizo algo que es casi igual de efectivo. Marginalizó su importancia. Creó una narrativa de progreso, de eficiencia, de modernidad. Nos dijo que solo el fertilizante sintético es eficiente, que solo los grandes monocultivos son rentables, que los métodos antiguos como el abono verde y la rotación de cultivos están desfasados, obsoletos y ya no son actuales. Enseñó en las escuelas agrícolas que la fertilización intensiva es el camino a seguir. Envió consultores que explicaban a los agricultores cuánto más podrían cosechar si tan solo usaran más fertilizante artificial, más pesticidas y más insumos externos. Y durante décadas lo creímos, no por estupidez, sino porque funcionó a corto plazo. Los rendimientos aumentaron, el trabajo se hizo más fácil y no había que planificar ni pensar tanto en las rotaciones de cultivos. Podías cultivar lo mismo año tras año siempre que usaras suficiente fertilizante y pesticidas. Pero nadie habló de los costes a largo plazo, del agotamiento del humus, de la dependencia, del cansancio del suelo, de la desaparición de los organismos del suelo o del aumento de los costes porque el suelo podía ser cada vez menos por sí solo. El segundo principio fundamental, la regeneración del suelo a través de la biomasa y la acumulación de humus. Cuando cultivas una de estas plantas, estás haciendo algo más que producir nitrógeno. Estás creando humus. El humus es el oro negro del jardín, de la agricultura y de la naturaleza. Es material orgánico descompuesto, compuestos complejos de carbono que pueden almacenar agua hasta 20 veces su propio peso, que retienen nutrientes y los liberan lentamente. Proporcionan hábitat para miles de millones de microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, nematodos, colémbolos, ácaros y lombrices de tierra. Sin humus, el suelo son solo minerales, arena, limo y arcilla en diversas proporciones. Sin vida, infértil, sin estructura. Una planta de alfalfa de un año puede producir hasta medio kilo de biomasa. Eso es la suma de lo aéreo y lo subterráneo. Las hojas, los tallos, las raíces. Todo esto es material orgánico, carbono que la planta extrajo del aire, nitrógeno fijado por bacterias y minerales movilizados del suelo. Si cortas esta planta antes de la floración, en la etapa de capullo, cuando la concentración de nutrientes es mayor, y la dejas en el suelo o la incorporas ligeramente en los primeros 5 a 10 centímetros, inicias un proceso que es impresionante cuando se comprende. En cuestión de horas, las bacterias comienzan a colonizar la superficie. Los hongos extienden sus hifas, empezando a penetrar el material. Se liberan enzimas que rompen las paredes celulares, descomponen las proteínas en aminoácidos y convierten el almidón en azúcar. Este proceso libera calor. Si metes la mano en un montón de compost fresco, sientes este calor. Eso es energía. Energía de la descomposición, de la transformación. Las lombrices de tierra se sienten atraídas. Arrastran el material a sus túneles, lo digieren y lo excretan de nuevo en forma de humus de lombriz, el material más valioso que puede tener un suelo. En semanas, dependiendo de la temperatura y la humedad, esta planta se transforma en nutrientes que tus próximos cultivos pueden absorber. El nitrógeno se libera, primero como amonio, luego es convertido por otras bacterias en nitrato, la forma que prefiere la mayoría de las plantas. El fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre y todos los oligoelementos se ponen a disposición, pero no todos a la vez. Esa es la diferencia con el fertilizante artificial. El fertilizante artificial lo da todo de inmediato. Una gran oleada, la planta absorbe lo que puede. El resto se lava, se pierde y contamina las aguas subterráneas. La descomposición orgánica es lenta, continua
y se adapta a la demanda. Imagina esto de forma concreta. Tienes un bancal de 5 metros de largo y 1 metro de ancho. En primavera, siembras trébol rojo entre tus hileras de hortalizas, quizás entre tomates, coles o pimientos. El trébol rojo germina rápido, crece bajo, da sombra al suelo, mantiene la humedad y suprime las malas hierbas. Mientras tus tomates crecen y forman frutos, el trébol trabaja en segundo plano. Sus raíces profundizan, forman nódulos y fijan nitrógeno. En otoño, cuando cosechas los tomates y retiras las plantas, el trébol sigue ahí. Puedes segarlo, incorporarlo ligeramente o dejarlo reposar durante el invierno. En primavera, cuando la temperatura del suelo es la adecuada, lo incorporas. Esperas 4 semanas, dejas que el suelo se asiente, que la descomposición haga su trabajo, y luego plantas tu siguiente cultivo. Calabazas tal vez, calabacines, o tomates de nuevo si los rotas a un lugar diferente. Y crecen en un suelo que se ha regenerado solo, sin que hayas tenido que comprar un saco de fertilizante, sin depender de las fluctuaciones de precios, la disponibilidad o las cadenas de suministro. Has trabajado con la naturaleza, no contra ella. Eso es independencia. Ese es el sentimiento que conocían nuestros abuelos. La sensación de que el suelo trabaja para ti, no de que tienes que luchar constantemente contra él. Pero va más allá. El tercer principio crucial, el enraizamiento profundo y la movilización de nutrientes. La mayoría de las hortalizas que cultivamos tienen sistemas radiculares poco profundos. La lechuga enraiza a 15 o 20 centímetros de profundidad. Los tomates van un poco más profundo, tal vez entre 30 y 60 centímetros si el suelo lo permite. La col es similar. Llegan a las capas superiores del suelo y obtienen lo que hay disponible allí. Pero, ¿qué pasa con los nutrientes que están más abajo? ¿Qué pasa con el fósforo, el potasio y el calcio almacenados en capas más profundas, ligados a minerales e inalcanzables para nuestros cultivos? Están ahí. El suelo no es pobre, solo está bloqueado. Aquí es donde entran en juego plantas como la alfalfa. Sus raíces pivotantes son impresionantes. Penetran el suelo como taladros, como herramientas de excavación naturales. En suelos sueltos pueden llegar a 4 o 5 metros de profundidad. En suelos más pesados todavía alcanzan los 2 o 3 metros. En su camino a través de las capas del suelo, segregan ácidos orgánicos que disuelven los minerales, liberan el fósforo de los compuestos insolubles y ponen a disposición el potasio. Suben estos nutrientes, los almacenan en hojas y tallos, los concentran y cuando cortas esas hojas o cuando esas raíces mueren y se descomponen, esos nutrientes se liberan de nuevo. Pero ahora están en las capas superiores del suelo, donde tus plantas hortícolas pueden usarlos. Es un ascensor natural de nutrientes, una cinta transportadora desde las profundidades hasta la superficie. Y en el proceso, estas raíces mejoran la estructura del suelo. Rompen la compactación, crean canales para que el agua se filtre, para que el aire penetre y para que otras raíces crezcan después. Muy poca gente se da cuenta de esto, pero es fundamental. Una planta de alfalfa sana, en un cultivo establecido, puede fijar más de 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año. Eso equivale a varios sacos de fertilizante artificial, dependiendo de la concentración, de 4 a 6 sacos. Gratis. Y en el proceso, construye simultáneamente la estructura del suelo, previene la erosión gracias a su densa masa radicular y proporciona hábitat para los insectos, para las abejas que visitan sus flores, para las mariposas y para organismos beneficiosos de todo tipo. Es un sistema que resuelve varios problemas a la vez. No solo un problema, sino varios. Esa es la diferencia entre el pensamiento industrial y el pensamiento natural. La industria resuelve un problema con un producto. La naturaleza resuelve muchos problemas con un sistema. No te vayas, porque ahora llegamos a algo que muchos subestiman, pero que en la práctica puede decidir el éxito o el fracaso. El cuarto principio, la supresión de enfermedades y la salud del suelo. Un suelo que se planta constantemente con los mismos cultivos acaba enfermando. Esto no es una metáfora,
Es la realidad. Se acumulan hongos especializados en los tomates, Fusarium, Verticillium, Phytophthora. Los nematodos, diminutos gusanos redondos que atacan las raíces, se multiplican de forma masiva. Los patógenos bacterianos persisten, esperan en el suelo, año tras año, y cuando vuelves a plantar tomates el año siguiente, están allí. Atacan. Las plantas se marchitan a pesar del agua, las hojas amarillean y el rendimiento se desploma. La solución industrial: ignorar la rotación de cultivos y, en su lugar, esterilizar el suelo, usar fungicidas y variedades resistentes. Esto funciona por un tiempo, pero es una carrera armamentista. Los patógenos se adaptan, los costes suben, la dependencia crece y el suelo se empobrece biológicamente porque los agentes no distinguen entre buenos y malos. Las leguminosas rompen este ciclo no solo porque son una familia de plantas diferente con la que la mayoría de los patógenos no tienen relación, sino porque cambian fundamentalmente la comunidad microbiana del suelo. Promueven ciertos grupos de bacterias llamadas PGPR, rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, bacterias que fomentan el crecimiento de las plantas. Estas producen antibióticos naturales que suprimen los hongos dañinos. Compiten por los recursos, el espacio y los nutrientes, desplazando así a los patógenos. Las leguminosas producen exudados radiculares. Son compuestos químicos segregados por las puntas de las raíces, azúcares, aminoácidos y ácidos orgánicos. Estos exudados son alimento para los microorganismos, pero no por igual para todos. Atraen de forma selectiva. Promueven una comunidad microbiana específica que mantiene el suelo sano. Estudios han demostrado que un suelo que ha tenido trébol o alfalfa durante un año es más resiliente contra muchas enfermedades. La diversidad de microorganismos es mayor, la estructura del suelo es mejor y la capacidad de retención de agua mejora. Y aquí reside el núcleo, la diferencia fundamental de mentalidad. La agricultura industrial nos enseñó a resolver problemas con productos, identificar el problema, comprar el producto, tratar el problema. Enfermedad, fungicida. Plagas, insecticida. Deficiencia de nutrientes, fertilizante. Malas hierbas, herbicida. Cada problema, una solución. Cada solución, un producto. Cada producto cuesta dinero, genera dependencia y requiere conocimientos sobre aplicación, dosis y tiempos. Y cada producto tiene efectos secundarios, resistencias, contaminación ambiental y riesgos para la salud. La naturaleza resuelve estos problemas de forma diferente, a través de la diversidad, los ciclos, la cooperación y la resiliencia en lugar de la resistencia. Un sistema sano no necesita una intervención constante. Se regula a sí mismo. No perfectamente, siempre hay fluctuaciones. A veces más pulgones, a veces menos. A veces una infección fúngica, a veces no. Pero el sistema no colapsa. Amortigua y se recupera porque hay diversidad. Hay insectos beneficiosos y el suelo es lo suficientemente fuerte. El quinto principio, que es especialmente importante cuando hablamos de independencia a largo plazo, la eficiencia de costes y la resiliencia económica. Haz las cuentas de verdad. Coge una calculadora. Un saco de 25 kilogramos de un buen fertilizante nitrogenado, con un 40% de nitrógeno, cuesta hoy entre 40 y 60 euros, dependiendo de las condiciones del mercado, la región y la temporada. Los precios fluctúan. Dependen del precio del gas porque el gas natural es la principal materia prima. Dependen de los mercados internacionales, la política y las crisis. Para un pequeño huerto casero de 100 metros cuadrados, podrías necesitar de medio saco a un saco completo al año si cultivas de forma intensiva. Para un huerto más grande de 500 metros cuadrados, proporcionalmente más. Añade a eso el fósforo, el potasio, tal vez cal, tal vez oligoelementos. A lo largo de un año, la suma asciende a 100 o 150 euros. Quizás no parezca mucho, pero en 10 años son 1.500 euros. En 20 años, 3.000 euros. Y ni siquiera hemos hablado de las subidas de precios, la inflación
o la posible escasez de suministros. Y eres dependiente. Dependiente de que la fábrica produzca, de que el comercio entregue, de que tú tengas el dinero y de que las cadenas de suministro funcionen. Hemos visto en los últimos años lo frágiles que son estas cadenas. Pandemias, guerras, crisis energéticas. De repente, los precios de los fertilizantes explotaron. De repente, la disponibilidad ya no estaba garantizada. La semilla de trébol rojo cuesta entre 10 y 20 euros por kilogramo. Para 100 metros cuadrados necesitas entre 200 y 400 gramos, según la densidad de siembra. Esos son de 2 a 8 euros, una vez para 1 o 2 años, ya que el trébol rojo es bienal. La alfalfa es más cara, quizás entre 15 y 30 euros el kilo, pero aquí también solo necesitas unos pocos cientos de gramos para 100 metros cuadrados. La alfalfa dura de 3 a 5 años. Siembras una vez, crece, la cortas varias veces al año, se regenera, las raíces permanecen, continuando con la fijación de nitrógeno y la movilización de nutrientes. Y aquí viene el punto crucial. Puedes cosechar semillas. Deja que parte del trébol florezca. Deja que las semillas maduren. Coséchalas, sécalas y guárdalas en un lugar fresco y seco. El año que viene tendrás tus propias semillas gratis. Estás construyendo un sistema que se sostiene y se reproduce a sí mismo. Eso es verdadera resiliencia. Esa es la clase de seguridad que ninguna cantidad de dinero en una cuenta puede dar, porque no depende de factores externos. Está en tus manos. Y piensa un paso más allá. Si tienes animales, gallinas, conejos, cabras, entonces la alfalfa o el trébol no son solo abono verde, son forraje. Forraje de alta calidad, rico en proteínas y minerales. Lo cortas, lo secas y tienes heno para el invierno. Lo das fresco en verano. Los animales te dan huevos, carne y leche. Su estiércol vuelve al suelo. Otro ciclo. Todo conectado, nada desperdiciado. Pero hay un sexto aspecto que es crucial, aunque muy pocos lo comprenden porque es invisible y sucede bajo tierra. Los organismos del suelo y las micorrizas. Bajo tierra, en la oscuridad, invisible a nuestros ojos, existe una red de una complejidad increíble. Los filamentos de los hongos, llamados hifas, los hongos micorrízicos, se conectan con las raíces de las plantas, no como parásitos, sino como socios. Los filamentos fúngicos son diminutos, mucho más finos que los pelos radiculares, y pueden por tanto penetrar en poros del suelo a los que las raíces nunca llegarían. Se entrelazan por el suelo como una telaraña tridimensional, aumentando la superficie efectiva de la raíz 100 o 1000 veces. Estos hongos suministran a la planta agua que extraen de poros minúsculos, con fósforo que movilizan de compuestos insolubles, con oligoelementos, con nitrógeno y con todo lo que la planta necesita. A cambio, obtienen azúcar de la planta, glucosa, fructosa, directamente de la fotosíntesis. De nuevo un intercambio, de nuevo una simbiosis. Y esta simbiosis es fundamental. Los expertos estiman que más del 90% de todas las plantas terrestres viven con micorrizas. Sin ellas, muchos ecosistemas no podrían funcionar. Las leguminosas promueven estos hongos con especial fuerza. Segregan exudados que estimulan la germinación de las esporas de micorrizas. Invierten más azúcar en esta asociación que muchas otras plantas. Crean un entorno en el que las micorrizas pueden prosperar, extenderse y formar una red densa. Y cuando más tarde plantas otros cultivos, tus tomates, calabazas o lechugas, estos se benefician de esta red. No tienen que construirla primero, ya está ahí. Se acoplan, pasando a formar parte de este Internet subterráneo. Investigaciones modernas, que realmente solo han tomado impulso en las últimas décadas, han demostrado que esta red no solo transporta nutrientes, transporta información. Cuando una planta es atacada por plagas, envía señales químicas a través de la red de micorrizas. Las plantas vecinas reciben estas señales y activan sus mecanismos de defensa de forma preventiva. Es un sistema de alerta, una red de comunicación. Los científicos lo llaman la Wood Wide Web, en referencia a Internet.
Las plantas conectadas a las micorrizas crecen con más fuerza, tienen hojas más oscuras y son más resilientes ante la sequía porque los hongos absorben agua desde mayores distancias. Son más resistentes a las enfermedades porque los hongos también producen sustancias antibacterianas y antifúngicas. Necesitan menos fertilizante porque la absorción de nutrientes es más eficiente. El fertilizante artificial, por otro lado, debilita esta red. Y ese es el punto que muchos no entienden, pero que es devastador a largo plazo. Demasiado nitrógeno de fácil disponibilidad o demasiado fósforo en forma soluble hace que la planta se vuelva perezosa. Obtiene todo lo que necesita servido directamente en sus raíces. ¿Por qué debería entonces invertir azúcar en los hongos? ¿Por qué gastar energía en una asociación que aparentemente no necesita? Así que reduce la inversión. Los hongos mueren de hambre. La red se degrada. Con los años y las décadas, el suelo se empobrece biológicamente. La micorriza desaparece y de repente, la misma planta necesita más y más fertilizante para lograr el mismo resultado, porque le falta su socio que la ayuda a acceder a los nutrientes. Un círculo vicioso, una dependencia que se refuerza a sí misma. Ahora todo encaja. Cuando integras leguminosas en el sistema de tu jardín, no solo estás creando una fuente de nitrógeno, estás creando un ciclo natural y autosuficiente que te hace más independiente cada año, que fortalece tu suelo, lo hace más vivo, más fértil y reduce tus costes, no solo hoy, sino por los años venideros, permitiendo que tus plantas crezcan más sanas porque todo el sistema está más sano. ¿Cómo se implementa esto de forma práctica? Muy específicamente, paso a paso. Repasemos lo que puedes hacer mañana, la semana que viene, este año. Primera posibilidad, siembra asociada. Tienes un bancal de hortalizas. En primavera, plantas tomates con una separación de 50 centímetros. Entre las hileras, tienes espacio. Allí, siembras trébol blanco, de forma rala, unos 10 gramos por metro cuadrado. El trébol germina en una semana si hay suficiente humedad. Crece bajo, formando una alfombra densa de unos 10 a 15 centímetros de altura. Da sombra al suelo, mantiene la humedad y suprime las malas hierbas. Al mismo tiempo, fija nitrógeno, beneficiando a los tomates. Tienes que regar menos porque la evaporación se reduce. No tienes que desherbar porque el trébol mantiene el espacio ocupado. En otoño, cuando cosechas los tomates y retiras las plantas, dejas el trébol. Sigue creciendo mientras no hiele. La primavera siguiente, unas 4 semanas antes de querer plantar de nuevo, lo ciegas con una guadaña, un cortacésped o una hoz manual. Dejas que los restos se marchiten un día o dos. Luego lo incorporas, no muy profundo, solo los primeros 5 a 10 centímetros con un cultivador o una horca de cavar. Lo dejas reposar 4 semanas. Durante este tiempo, los microorganismos descomponen el material. Se libera nitrógeno y entonces plantas. Quizás calabazas, quizás coles, plantas que necesitan mucho nitrógeno y crecen magníficamente. Segunda posibilidad, abono verde en la rotación de cultivos. Un bancal queda libre en verano. Has cosechado patatas tempranas. Es mediados de julio. Todavía tienes 3 meses de tiempo de crecimiento antes de las heladas. Perfecto para el abono verde. Aflojas el suelo superficialmente. Siembras trébol de Alejandría o trébol encarnado. Ambos crecen rápido. O una mezcla de besa y centeno. La besa fija nitrógeno. El centeno aporta estructura y suprime las malas hierbas de forma agresiva. De 20 a 30 gramos por metro cuadrado. Lo riegas si está seco. En 2 semanas tienes una alfombra verde. Esto crece hasta el otoño, hasta que llegan las heladas. Cubre el suelo por completo, evitando que la lluvia lo apelmace o que el viento se lo lleve. Las besas todavía pueden fijar nitrógeno hasta la primera helada. En invierno se mueren con el frío. Eso está bien. La biomasa muerta permanece como mantillo, proporcionando mayor protección. En primavera, tan pronto como el suelo se pueda trabajar, lo incorporas todo, de nuevo superficialmente. Esperas 4 semanas y el bancal estará listo para el siguiente cultivo principal.
Tercera posibilidad. Abono verde perenne con alfalfa. Tienes una zona que puedes retirar del uso principal durante 1 año o 2. Quizás una parcela nueva de jardín que estás preparando. Quizás un bancal cuyo suelo está agotado y necesita regeneración urgente. Siembras alfalfa en primavera, de 10 a 15 gramos por metro cuadrado. Elige una variedad que se adapte a tu clima. La alfalfa necesita sol, no le gusta el encharcamiento y prefiere suelos ligeramente alcalinos, aunque también crece en los neutros. Germina, crece lentamente el primer año, forma una roseta e invierte mucho en la raíz. En el segundo año, se dispara, florece y puede alcanzar 1 metro de altura. Puedes cortarla 2 o 3 veces. Cada vez que cortas, parte de las raíces mueren, liberando nitrógeno. Usa los recortes como mantillo para otros bancales, para el compost o para los animales. La alfalfa vuelve a brotar cada vez. Es increíblemente productiva. Después de 2 o 3 años, habrás transformado el suelo. La estructura es granulada. El contenido de humus ha aumentado notablemente. El color es más oscuro. Cuando cavas entonces, ves lombrices de tierra en cantidades que antes no tenías. Cuarta posibilidad. Plantación en bordes y franjas. No tienes que usar todo el bancal. Puedes sembrar franjas, 50 centímetros de hortalizas, 50 centímetros de trébol, 50 centímetros de hortalizas. O siembras los bordes de tus bancales con trébol, donde de todos modos no usas el espacio tan intensamente. El trébol estabiliza los bordes del bancal, evitando que la tierra se deslice. Fija nitrógeno que se difunde lentamente en el bancal. Proporciona un hábitat útil y flores para las abejas. Es un comienzo pequeño, pero un comienzo. Eso es crucial entenderlo. No tienes que cambiarlo todo a la vez. No tienes que tirar todo tu sistema por la borda. Eso sería abrumador y provocaría errores. Empiezas poco a poco. Un bancal, un método. Observas, aprendes, ves que funciona y que no. Quizás tu suelo es demasiado ácido para la alfalfa. Entonces, usa altramuces. Quizás es demasiado pesado para el trébol. Entonces, mejora el drenaje primero. Mezcla arena o construye bancales elevados. Experimentas y te adaptas, y con cada año tu comprensión crece. Desarrollas un instinto para lo que tu suelo necesita, cuándo es el momento adecuado y cuánto tiempo tienes que esperar. Te conviertes en un observador, en un socio de la naturaleza, no en un controlador. Y aquí hay algo importante. No existe un camino perfecto. Cada jardín es diferente, cada suelo es diferente y cada clima es diferente. Lo que me funciona a mí puede no funcionarte a ti, pero los principios son los mismos. Fijar nitrógeno, generar biomasa, usar el enraizamiento profundo, promover los organismos del suelo y crear ciclos. Estos principios son universales. Cómo los implementes es lo que debes adaptar. Hablemos de problemas que pueden ocurrir, porque no siempre es fácil. La realidad es más complicada que la teoría. Primer problema. El trébol no crece. Has sembrado, regado y esperado, pero después de 2 semanas no sale nada o muy poco. Posibles causas. El valor de pH del suelo es demasiado bajo. Al trébol no le gusta lo ácido, prefiere un pH de 6 a 7. Solución. Analiza el suelo y echa cal si es necesario. Segunda causa. Faltan las bacterias adecuadas. Los rizobios son específicos para ciertas leguminosas. Si siembras trébol por primera vez en un suelo que no ha visto trébol en años, es posible que las bacterias no estén allí. Solución. Inoculación. Puedes comprar inoculantes, un polvo con bacterias que mezclas con las semillas antes de sembrar. Cuesta poco y marca una gran diferencia. Segundo problema. El trébol crece de forma demasiado agresiva, tapando tu cultivo principal. Esto puede ocurrir, especialmente con el trébol blanco en condiciones ideales. Solución. Siembra más tarde. No simultáneamente con el cultivo principal, sino 2 o 3 semanas después, una vez que el cultivo principal ya esté establecido. O siembra el cultivo principal con más densidad para que compita con el trébol. O elige una especie menos agresiva.
El trébol sueco es más moderado que el trébol blanco. Tercer problema. Después de incorporarlo, el material se pudre, huele mal y el suelo se vuelve viscoso. Esto sucede si incorporas demasiado a la vez, si lo haces demasiado profundo o si el suelo está demasiado húmedo. El material verde necesita oxígeno para descomponerse. Si lo entierras profundamente en suelo húmedo, se produce una putrefacción anaeróbica. Solución. Incorpóralo solo superficialmente. Deja que se marchite primero un día o dos. No trabajes en suelo húmedo. Espera a que se haya secado y no añadas demasiado de golpe. Mejor por fases. Primero una parte, espera 2 semanas y luego el resto. Cuarto problema. Babosas. El trébol y las leguminosas atraen a las babosas, especialmente el material joven y tierno. Esto puede ser un problema en jardines con altas poblaciones de babosas. Solución. Combínalo con plantas que las repelan, como la lavanda o el tomillo en el borde. O usa barreras, como collares para caracoles, alrededor de tus plantas principales. O acepta que las babosas se comerán el trébol y no la lechuga. A veces el trébol es la planta de sacrificio que las distrae. Quinto problema. Tienes poco espacio. Cada metro cuadrado cuenta para el rendimiento. Entonces, el abono verde parece un lujo. Pero piénsalo de otra manera. El abono verde es una inversión. Sacrificas un año de cosecha por 5 años de mejores cosechas después. O utiliza ventanas de tiempo. El suelo nunca está vacío. Entre 2 cultivos, siembra abono verde. Aunque solo crezca 6 semanas, es mejor que el suelo desnudo. O utiliza la siembra asociada. Como hemos descrito, el espacio se aprovecha doblemente. Hay una razón por la que nuestros abuelos, por la que los agricultores durante siglos conocieron y vivieron estos principios. ¿Por qué cada granja tradicional tenía un prado de trébol? ¿Por qué la rotación de cultivos era algo evidente, no opcional? No tenían otra opción. Tenían que trabajar con lo que la naturaleza les daba. No tenían acceso a fertilizantes sintéticos. Tenían que entender el suelo. Tenían que trabajar con él y tenían que pensar a largo plazo, porque su existencia dependía de ello. Y funcionaban. Alimentaron a familias y comunidades durante generaciones. No siempre en la abundancia. A veces los años eran duros, pero sobrevivieron. Habían desarrollado una comprensión profunda, un conocimiento que no estaba en los libros ni se enseñaba en las escuelas, sino que se transmitía de generación en generación a través de la observación, el ensayo y error, las historias y el trabajo compartido. Este conocimiento casi ha desaparecido. Con la industrialización, la urbanización y la especialización, lo hemos perdido. La mayoría de la gente hoy no sabe de dónde viene su comida, cómo crece o qué necesita. Van al supermercado, compran lo que hay y no piensan en ello. Y eso está bien mientras el sistema funcione. Pero, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si las cadenas de suministro se interrumpen? ¿Qué pasa si los precios se vuelven inasumibles? ¿Qué pasa si las crisis políticas, los cambios climáticos o la escasez de energía hacen que el frágil sistema tambalee? La industria no nos mintió. Ofreció algo que parecía más fácil, más cómodo y más moderno. Y por un tiempo, durante varias décadas, funcionó. Los rendimientos aumentaron y los precios de los alimentos bajaron relativamente. Se pudo alimentar a más gente. Estos son éxitos reales. Pero ahora vemos los costes. Suelos agotados que no producen nada sin aplicaciones constantes de fertilizantes. Dependencia de un sistema global vulnerable a los choques. Precios crecientes de los insumos. Resistencia a los pesticidas. Pérdida de biodiversidad y una incertidumbre creciente. La sensación de que este sistema no puede durar para siempre. La buena noticia. Este conocimiento no se ha perdido definitivamente. Todavía está ahí, en libros antiguos y bibliotecas que casi nadie visita, en la experiencia de jardineros individuales y personas mayores que todavía aprendieron a trabajar sin químicos, en la investigación que está volviendo a los sistemas naturales, reconociendo que no podemos reemplazar a la naturaleza, sino que debemos trabajar con ella, y en el movimiento creciente de personas que conscientemente quieren tomar un camino diferente.
Y ahora, en este momento, depende de ti. Has visto este vídeo. Has recibido este conocimiento. Ahora entiendes los principios. Tienes una elección. Puedes seguir como hasta ahora. Comprar fertilizante año tras año, dependiendo de los precios, la disponibilidad y un sistema que escapa a tu control. Ese es el camino fácil a corto plazo. O puedes tomar otro camino, el camino que significa más trabajo al principio, más aprendizaje y más atención, pero que te hace más independiente a largo plazo, resiliente y dueño de tu destino. Imagina cómo se siente estar en tu jardín dentro de 5 años. Caminas por las hileras. El suelo es oscuro, casi negro y granulado. Cuando coges un puñado, sientes la estructura. Hueles ese aroma terroso y vivo que solo tiene el suelo sano. Ves lombrices de tierra, muchas, por todas partes. Tus plantas están fuertes y las hojas son de un verde oscuro y saludable, sin manchas amarillas, sin síntomas de deficiencia. Crecen con vigor sin que tengas que intervenir constantemente, sin que tengas que fertilizar y sin que tengas que preocuparte. En los últimos 5 años no has gastado dinero en fertilizantes, ni un céntimo. En su lugar, sembraste trébol, bezas y alfalfa. Los dejaste crecer, los cortaste y los incorporaste. Trabajaste con la naturaleza, utilizaste sus principios y el suelo respondió. Se ha vuelto más vivo con cada año, más fértil y más sano. No dependes de las cadenas de suministro, de las fluctuaciones de precios, ni de un sistema que no puedes controlar. Has creado un sistema que se sostiene a sí mismo, se mantiene a sí mismo y trabaja para ti. Eso es libertad, eso es verdadera independencia, no teórica, sino práctica, tangible y real. Pero esto no ocurre por sí solo. No sucede por desearlo o esperarlo. Sucede porque tomas una decisión. Hoy, ahora, en este momento. La decisión no solo de consumir, sino de comprender. No solo de comprar, sino de crear. No solo de esperar, sino de actuar. No solo de acumular conocimientos, sino de aplicarlos. La planta de la que trata este vídeo, el trébol, la alfalfa, la besa, el altramuz, no es una solución mágica. No es un remedio milagroso que resuelva todos los problemas en un abrir y cerrar de ojos. Pero es una herramienta poderosa y probada que está a tu disposición. Una herramienta que cuenta con millones de años de evolución a sus espaldas. Una herramienta que funciona, demostrablemente, en todo el mundo, en todas las zonas climáticas, desde que los seres humanos practican la agricultura. Y si la usas correctamente, si entiendes cómo funciona, si comprendes los principios que hay detrás, si los aplicas, los adaptas y los perfeccionas, entonces puede cambiar tu forma de cultivar, tu autosuficiencia y todo tu enfoque respecto a la tierra, al suelo y a la comida. No de la noche a la mañana, sino a lo largo de meses y años, paso a paso, bancal a bancal, temporada tras temporada. La cuestión no es si la industria ha prohibido esta planta. La cuestión es por qué hemos olvidado lo que es posible. ¿Por qué dejamos de escuchar a la naturaleza? ¿Por qué dejamos de respetar el suelo como un sistema vivo y no como un sustrato muerto en el que bombeamos productos químicos? ¿Y por qué ahora, en un momento en que la independencia es más importante que nunca, en una época de creciente incertidumbre, debemos encontrar el camino de vuelta a lo que funciona, a lo que es sostenible y a lo que no nos hace dependientes, sino libres? La respuesta está en tus manos, literalmente en tu suelo, en las semillas que siembras, en las decisiones que tomas, en el tiempo que inviertes y en la atención que prestas a la tierra. No tienes que saberlo todo. Nadie lo sabe todo, ni yo ni los expertos. El suelo es infinitamente complejo e infinitamente variable. Cada jardín es un universo en sí mismo. No tienes que ser perfecto. La perfección no existe en la naturaleza. La naturaleza es diversidad, adaptación, ensayo y error, y evolución. Solo tienes que empezar. Un bancal, una planta, un principio. Quizás la semana que viene siembres trébol rojo entre tus tomates. Quizás a finales de verano siembres besa en un bancal vacío. Quizás pidas semillas de alfalfa para la próxima primavera.
Quizás leas más sobre la rotación de cultivos, el abono verde y la biología del suelo. Quizás hables con jardineros mayores de tu zona y les preguntes cómo lo hacían antes. Y a partir de ahí, todo crece. Tu conocimiento crece, tu confianza crece y tu suelo crece, al igual que el trébol que sembraste, de forma lenta, continua e inexorable. Y en algún momento, miras atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado, de cuánto ha cambiado todo. No de forma drástica ni repentina, sino fundamental. Si este video te ha aportado algo, si te ha hecho reflexionar, o si te ha mostrado que hay otro camino, un camino mejor, más sostenible, entonces ayuda a difundir este conocimiento. Comparte este video con personas que estén dispuestas a asumir la responsabilidad de su futuro, que no solo quieran consumir sino crear, y que no solo quieran ser dependientes, sino libres. Y escribe en los comentarios, ¿qué experiencias has tenido con el abono verde? ¿Has trabajado ya con trébol, alfalfa o besa? ¿Qué funcionó y qué no? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué te gustaría probar? Formemos una comunidad. Compartamos conocimientos. Aprendamos unos de otros, porque nadie tiene todas las respuestas. Pero juntos tenemos más experiencia, más perspectivas y más soluciones. Porque esto que ves es más que un simple video. Esto es más que simple información. Es el comienzo de algo más grande, el comienzo de tu independencia, el comienzo de tu viaje hacia una comprensión más profunda de la naturaleza, del suelo y de la vida. El comienzo de un sistema que te sostiene, te alimenta y te da seguridad en tiempos inciertos. Y empieza ahora, no mañana ni el año que viene, sino ahora con la decisión de tomar este camino, con el primer paso, con la primera semilla y con el primer bancal. La naturaleza no espera, pero es paciente. Está lista. Siempre estuvo lista. Solo tienes que empezar y dejarla trabajar. Para ti, contigo. Día a día, temporada tras temporada. Hasta que un día estés allí, en tu jardín, y te des cuenta. Lo he logrado. Soy independiente. Tengo un sistema que funciona y nadie me lo puede quitar. Si esta historia ha cambiado tu visión sobre las supuestas malas hierbas de tu jardín, suscríbete a este canal y deja un me gusta. Estamos desenterrando la historia que intentaron sepultar. Siembra el futuro. El próximo tesoro se revelará pronto.